El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, hoy nos encontramos en el segundo domingo de Pascua, pero en este domingo también estamos celebrando la fiesta de la Divina Misericordia, una fiesta que retomó fuerza para la Iglesia Universal a partir de que el Santo Papa San Juan Pablo II propuso precisamente con motivo de la canonización de Santa Faustina, que esta fiesta se celebrara ya no solamente en Polonia, no solamente en el Vaticano, sino que se celebrara en la Iglesia Universal de manera específica en este segundo domingo de Pascua. Pero, ¿qué es la misericordia? Porque seguramente hemos hablado en más de una ocasión de la misericordia. Hemos reflexionado a lo mejor sobre la misericordia. Incluso podríamos afirmar que entendemos la misericordia. Pero si en nuestras obras no se manifiesta, a lo mejor es porque no lo comprendemos. A mí me agrada mucho la definición que da San Agustín en relación a la misericordia. San Agustín parte de la definición etimológica de lo que es misericordia. Como palabra compuesta, dirá San Agustín que la misericordia se compone de 2 vocablos latinos: miserere y cor cordis, miseria y corazón. Por lo tanto, nos enseñará que la misericordia es este gesto de Dios donde Dios pone su corazón lleno de amor en la miseria del hombre. Partiendo de esto, podemos afirmar sin temor a equivocarnos entonces que toda la historia de la salvación es una prueba contundente de la misericordia de Dios. Es decir, a lo largo de toda la historia Dios ha estado poniendo su corazón
en la humanidad. El pueblo se desvía, Dios los corrige con amor. El pueblo le es infiel, Dios los perdona con amor. Y así sucesivamente, hasta que un día Dios decide mostrar de una manera aún más perfecta su amor y decide mandar a su Hijo. Su Hijo nace como el signo de la presencia real de Dios en medio de la humanidad. Este Hijo crece, anuncia el amor de Dios, manifiesta con sus obras, con su perdón, la misericordia de Dios, pero sobre todo decide llevar al punto más alto esto, dando su vida por cada uno de nosotros y resucitándonos para invitarnos posteriormente a ser testigos de la misericordia, del amor de Dios. Fíjense qué interesante, porque hoy que celebramos la resurrección y que dentro del contexto de la resurrección celebramos la misericordia, entonces la liturgia nos recuerda que todos nosotros somos promotores del amor y de la misericordia de Dios. Hay diferentes maneras de promover la misericordia de Dios. La primera, partiendo del Evangelio de San Juan que hemos escuchado, vemos cómo Jesús hace a los discípulos administradores de la misericordia de Dios. A todos los que ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿Por qué? Porque la misericordia tiene como fruto la paz. Quien se siente amado y perdonado por Dios, tiene paz en su corazón. Entonces les está diciendo Jesús a los discípulos, una manera de promover la vida, la resurrección, es ser prolongadores de la misericordia de Dios. Ustedes son administradores de esta obra. De tal manera que nos enseña la palabra que la misericordia de Dios no es un monopolio que le corresponda a algunos nada más recibirlo, sino que la misericordia de Dios es un atributo de Dios que se nos comparte para nosotros también hacerla más extensa, para nosotros también compartirla. Por lo tanto, la Iglesia debe de ser promotora de ella. Todo hombre y mujer que desea encontrarse con Dios, Dios está abierto a manifestar su misericordia. Por lo tanto, nosotros debemos de ser promotores de ellos, más que ser promotores de aquello que cierra el encuentro entre Dios y el hombre. Debemos de ser puentes que lleven a nuestros hermanos precisamente a conocer que hay un Dios en medio de tus luchas, en medio de tus dificultades, en medio de tus pecados, en medio de tus tribulaciones, un Dios que te ama, un Dios que está dispuesto a seguir poniendo su corazón amoroso en tu miseria, en tus tribulaciones, en tus pecados, para transformarlo. Pero también, por otro lado, nos recuerda, a la luz de esta primera comunidad cristiana que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos recuerda que la misericordia debe de ser manifestada de manera práctica. Es decir, que se nos note, que lo vivamos. De tal manera que cabría preguntarnos a la luz de la palabra, esta semana que yo he terminado, ¿cuántas veces he manifestado la misericordia de Dios en mi familia? ¿Cuántas veces a lo largo de esta semana que terminó fui misericordioso en mi trabajo? Fui misericordioso con mis vecinos. Fui misericordioso con la sociedad. Fui misericordioso con la naturaleza. ¿Sí? Porque si yo al hacerme esta pregunta no soy capaz de darme una respuesta positiva, entonces a lo mejor estamos celebrando la Pascua, estamos celebrando la misericordia, pero de manera ritual, ¿sí? Y eso realmente no edifica,
Si nosotros no nos comprometemos y asumimos que debemos de ser testigos de la presencia viva de Dios en el mundo, entonces pues solamente seremos católicos espectadores de la resurrección, pero no seremos testigos de esta resurrección, del cual desde la vigilia pascual, durante todas estas semanas, la palabra nos ha estado recordando. Son testigos, estamos llamados a ser testigos de la vida. Y hay muchas maneras de manifestar la misericordia. Cuando perdonas, te muestras la misericordia de Dios. Cuando aconsejas, muestras la misericordia de Dios. Cuando ayudas con generosidad al necesitado, estás mostrando la misericordia de Dios. Cuando acompañas o cuando corriges también, cuando se corrige con amor para ayudar al hermano, también se muestra la misericordia de Dios. Es lo que hacen los papás, ¿verdad?, con sus hijos. Sí, muestran su amor no solamente cuando le dicen: mi niño, felicidades, ánimo, échale ganas, qué bueno, sino también cuando le dices: hijo, esto no está bien. ¿Sí? Entonces hay muchas maneras de manifestar la misericordia de Dios, de manifestar el amor. Por ello, a lo largo de esta semana, ¿cuántas veces he sido testigo de la misericordia de Dios? Si a lo mejor no he sido testigo de esta misericordia, entonces tendríamos que preguntarnos y observar: bueno, a lo mejor no me he sentido amado todavía por Dios, no he dejado que Dios me muestre su amor, porque quien no ama no puede manifestar amor. Nadie da lo que no tiene. Y si nosotros no somos conscientes del amor que Dios nos tiene, de la misericordia que Dios nos ha manifestado, pues tampoco podremos ser promotores de esta misma misericordia. Por eso pidámosle al Señor, hermanos, que no seamos solamente espectadores de la resurrección, sino que seamos testigos fieles, fidedignos, a partir de esa experiencia, de ese encuentro personal con Jesús resucitado. Que así sea.